se nos olvida que si Dios dice haré tal cosa, Él la hace. Si Dios dice quiero que hagas tal y tal cosa, usted cuenta con la promesa de su presencia, su poder y su provisión que lo capacitarán para lograrlo. Nos quedamos cortos porque realmente no creemos en Él. Hoy en el programa En Contacto, Valentía en Declive. A menudo la gente trabaja duro para alcanzar una meta que tienen y llegan al borde de alcanzar esa meta o de realizar un sueño y lo pierden. Superan obstáculos, trabajan duro, saben que van a tener éxito en cualquier ideal o propósito que se propone y llegan al borde de ese ideal y se lo pierden. ¿Por qué pierde la gente lo que tienen casi a su alcance, un sueño, un deseo y una esperanza, y sin embargo la pierden? Pues el pasaje bíblico de hoy es solo una ilustración de ese proceso que ocurre cuando la gente carece de valentía para apropiarse de lo que Dios en muchos casos le ha provisto. Y quizás usted se encuentre en esa posición. Ha trabajado, anhelado, orado, esperado y compartido con otros que le ha tomado esfuerzo conseguirlo. Y cuando está a punto de decir sí, pudiendo lograr esa meta, teniendo la oportunidad de aprovechar algo que tanto trabajo le había costado, se lo pierde. ¿Por qué será? Pues quiero que piensen en eso. Y quiero que piensen por qué perdieron la oportunidad de alcanzar algo en su vida, algo que querían y deseaban tanto, y por lo cual habían orado y superado, pero de alguna manera lo pierden. Y este mensaje se titula Valentía en Declive. Es nuestro tercer mensaje sobre la valentía, valentía en declive. Lo tienen a su alcance y de repente pasa algo. Y quisiera definir la valentía para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Es aquella calidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza. Deberían anotarlo. En eso consiste la valentía. Y nuestro pasaje bíblico se encuentra en los capítulos 13 y 14 de Números, y les daré una idea de lo que está pasando. Dios ha sacado al pueblo de Israel del cautiverio egipcio a través del Mar Rojo hacia el desierto, hacia el Sinaí, para darles los 10 mandamientos, y durante el resto del tiempo que pasaron en el desierto recibieron las leyes de Dios mediante las cuales debían vivir su vida y gobernar su nación, la nación de Israel. Y llegaron a un punto particular que Dios les había prometido, y la Biblia dice en el capítulo 13 de Números, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y ahora que se encuentran al borde, al alcance de la bendición que habían anhelado, es como estar a las puertas del cielo y Dios está listo para abrir la puerta. Ahí es donde se encuentran, y Moisés les dice, quiero que manden un espía de cada tribu para que todos por igual sepan lo que está pasando. Así que 12 hombres ingresaron en lo que había de llamarse la tierra prometida, en Canaán, y la reconocieron, la observaron, y les dio instrucciones muy claras, y les dijo, observad la tierra como es. Les dijo a dónde ir, observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y le hizo preguntas detalladas sobre lo que querían que investigara, para que cuando volvieran supieran exactamente por qué habían de tomar esa tierra en posesión. Sobre todo en este pasaje bíblico, les dijo la tierra que Dios os ha dado.
Es decir, ya era un don de Dios. Ahora de repente se encuentran ahí, podían ver a Canaán y noten lo que dice el versículo 23 del capítulo 13, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y al leer este pasaje bíblico pienso en la oportunidad que tenían por delante, y les dijo muy claramente, y enviaron espía, uno de cada tribu, para que todos entendieran lo que iba a suceder. Y cuando volvieron a dar la información, la Biblia dice que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto y lo demás, y les mostraron el fruto de la tierra y les dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mostrándole las uvas. Y después dijeron más el pueblo, o sea, la otra parte del relato, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, gente grande. Amalek habita el Negueb y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y dijeron, este es el cuadro total. Miren, las uvas, pero habrá gente que será difícil de conquistar. Pero entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, mas los varones que subieron con él, o sea, 10 varones, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, 10 contra 2. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y regresaron con este reporte. 2 dijeron sí, porque Dios había dicho, les he dado la tierra. No les dijo, le daré la tierra si no se les he dado. Y Josué y Caleb dijeron, sí podemos tomarla. Y los otros 10 dijeron, no, no podemos. Parecemos langostas, y no dejaban de murmurar de las ciudades fortificadas y lo demás, y todo lo que eso implicaba. Y ahí estaban, observando la tierra prometida, pensando en lo que les había acontecido en el desierto, pensando en el cautiverio egipcio, pensando en la esclavitud de Egipto, en perder a sus familias y todas las cosas que atravesaron. Y después pensaron en su travesía por el Mar Rojo que tenían por delante y su descenso al Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, y Dios hizo exactamente lo que les había prometido, los libró, los libertó, y ahora divisan, la tierra prometida es suya para que la tomen, y Dios les dice, les he dado esta tierra. Pues a veces no creemos lo que Él dice. Y a veces la gente comete grandes errores en la vida porque oran y creen que Dios quiere que hagan tal cosa, y cuando Dios les da la oportunidad y dicen, pues no lo creo, eso es demasiado bueno para mí, o Él nunca me proporcionaría eso, y ahí mismo, a las puertas del éxito y la bendición, rechazan la asombrosa bendición de Dios para ellos. Rechazan la bondad de Dios a las puertas a punto de recibirla. ¿Alguna vez ha estado ahí? ¿Se encuentra ahí en este momento? Dios le ha prometido algo y usted llega casi al final y dice, pues gracias Padre en el nombre de Jesús, y no logra conseguirlo. Simplemente no puede, es como agarrar la manija de la puerta, por más que trata de abrirla, no puede. Y al otro lado de la puerta está todo lo que su corazón anhelaba, pero simplemente no puede abrirla. Su valentía empieza a declinar en la cúspide de su deseo. Eso fue lo que les pasó. Al leer este pasaje de la Escritura, vemos aquí, por ejemplo, que sus objeciones eran muy evidentes.
Y quiero que pensemos cuáles fueron esas objeciones. Y claro que no va a recordar exactamente lo que dice este pasaje, pero quiero que recuerden la idea. La idea que Dios les ha prometido algo, y ahí lo tienen, y por alguna razón les parece inalcanzable. Y podríamos hacer toda una lista de cosas que la gente enfrenta en la vida, y se les presenta la oportunidad, y no la aprovechan. Así que veamos las objeciones que tuvieron estos 10 hombres, aunque Dios ya les había dicho, y sabían que Dios les había dicho, les he dado esta tierra. Y ahí estaban, justo al frente, de cara a la tierra prometida, y objetaron. No podemos, esa gente es demasiado fuerte. ¿Son más fuertes que Dios? No. La tierra traga a sus moradores. Es que son tantos. ¿Son más que Dios? No. ¿Todos los hombres son de gran estatura y uno más alto que Dios? No. Y dijeron al mirarlos a ellos, éramos nosotros al parecer como langostas. Escuchen, cuando ustedes hacen lo que Dios quiere, son gigantes, no son langostas. Y ese es el problema que tienen las personas muchas veces. Nos vemos muy diferentes a lo que Dios nos ve. Entonces lo que pasó fue que la gente empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón, de hecho contra Caleb y Josué también, porque querían apedrearlos, y acusaron al Señor de haberlos traído a esa tierra para morir a espada. ¿Estás hablando de llevarnos hasta allá para que todos muramos?, le dijeron. Saquearán a nuestras familias y nos quitarán lo poco que tenemos. Y siguieron quejándose ese día y esa noche, hablando de por qué, escuchen, por qué no podían hacer lo que Dios les dijo que ya había hecho por ellos. Ahora piensen en esto por su propia vida, no es la historia que quiero que recuerden, sino recuerden esto. Cuando enfrentan una prueba en sus vidas, recuerden que si Dios les dice que hagan algo, Él ya lo hizo de antemano. Pero el hecho de no ver que lo haya hecho, en eso consiste la fe. En eso consiste la valentía. Tomaré un paso hacia adelante y tomaré lo que Dios me ha dado porque Él me dijo que lo haga. Y a veces, ¿no les parece curioso lo rápido que nos olvidamos? ¿Recuerdan la última vez que enfrentaron un desafío en sus vidas? Y clamaron y oraron a Dios muchas veces y Dios hizo exactamente lo que le pidieron. Y la próxima vez que les pasa alguna prueba en la vida dicen, yo no sé, ¿sabe qué? Y pierden el tiempo conmiserándose y sintiendo lástima de sí mismos. Lo que tienen en realidad es una valentía en declive. Hasta ahora podían hacerlo, pero ya no pueden. ¿Y de dónde viene eso? De aquí, en sus pensamientos, de nuestros pensamientos. Todas nuestras acciones provienen de nuestros pensamientos. Creo que él puede o no puede. No tiene nada que ver con su pie o su mano, o cualquier otra parte de su cuerpo. Tiene que ver con su forma de pensar. Cree que Dios es quien dice ser, cree que Dios hará lo que dice. Y lo más probable es que usted sea una de esas personas que enfrentan un desafío en la vida y está preguntándose qué debe de hacer. ¿Puedo decir exactamente lo que debe de hacer? No lo sabe. Claro que puedo decirle exactamente lo que debe hacer. Haga exactamente lo que Dios claramente le ha dicho que haga. Eso es lo que debe hacer. Y nunca podrá perder si obedece al Dios Todopoderoso. Y ahí estaban lamentándose y quejándose, listos para apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb. Y la pregunta es, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Por las mismas razones que nosotros lo hacemos, y la primera es esta: olvidaron la promesa de Dios. Dios dice, voy a darles esta tierra. Y al pensar en todas las promesas que Dios les ha dado, cuando enfrenta una situación difícil, este es el error, es el mismo error que ellos cometieron. ¿Y cuál fue ese error? Hicieron caso a los reportes negativos. 2 gigantes espirituales habían dicho que sí. Y 10 hombres, de quienes no sabemos nada, sino solamente que dudaron, y que no tenían fe, y que estaban muertos de miedo, y que hicieron, angustiaron al resto del pueblo con su negativismo y por ende todos sufrieron. O sea,
olvidaron la promesa de Dios. En segundo lugar, se enfocaron en sus propios recursos y no en los de Dios, porque no estaban bien armados para librar grandes batallas. Entonces, ¿cómo vamos a pelear contra esta gente que parece gigantes, con sus ciudades fortificadas, o sea, ciudades amuralladas? ¿Cómo vamos a hacer eso? Dios tiene poder para hacer lo que sea necesario a fin de cumplir las promesas que le ha hecho. No se detenga por el hecho de no entender cómo lo hace. Hay muchas cosas en la vida que usted no va a entender cómo ocurren. Y en parte ese era su problema. Y lo tercero es esto. Eligieron creer a los que dudaban en vez de creer a los creyentes. Y les recomiendo que no hagan eso. Escuchen, no se rodeen de personas que no creen en Dios, o que creen en Dios pero no creen que Él hace lo que dice, o que no creen que Dios contesta las oraciones, o creen que no vale la pena que Dios haga algo por usted. No se enrede con personas negativas, porque lo que hacen es convencerlo de tomar decisiones que no son de Dios y usted sufre las consecuencias. ¿Ven lo que se hicieron esas personas? Dios les dijo, les he dado la tierra. Josué y Caleb dijeron, podemos hacerlo. Y empiezan a razonar, si todas estas cosas son ciertas, no podemos hacerlo. Y lo que hicieron fue, sacaron a Dios del proceso de tomar decisiones. Ahora ven esto, puede hacer esto en sus vidas. Si toman una decisión, escuchen esto y aquello, leen esto y lo otro, ven esto y aquello. El asunto es qué quiere Dios. Y esa es una decisión que debemos enfrentar y que debemos hacer cada vez que tomamos una decisión importante en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios para ellos era tomar posesión de la tierra. Escuchen, se nos olvida que si Dios dice haré tal cosa, Él la hace. Si Dios dice quiero que hagas tal y tal cosa, usted cuenta con la promesa de su presencia, su poder y su provisión que lo capacitarán para lograrlo. Nos quedamos cortos porque realmente no creemos en Él. Y ese era su problema, excluyeron a Dios del asunto y dejaron que los reportes negativos ocultaran las promesas de Dios. Sucede lo siguiente. Dios dice, les he dado la tierra, oh, vean esas ciudades fortificadas, les he dado la tierra, oh, vean esos gigantes, les he dado esta tierra, oh, pero saquearán a nuestra familia, les he dado la tierra, y no dejaron de hacer excusas. Y se equivocaron por haber hecho caso a actitudes negativas. Hicieron caso a personas que no creían que Dios podía hacer lo que dijo. Por lo tanto, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Los libró de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, les dio los 10 mandamientos, suplió lo que necesitaban en el desierto cuando no tenían que comer, y Dios les mandó tortas y aves. Es decir, no tenían ninguna razón legítima para dudar de Dios, ni una sola. Además, podían divisar la tierra prometida. Podían verla. Pero no la tomaron, porque olvidaron las promesas y la obra que Dios había hecho en sus vidas. Y terminaron diciendo, escojamos un líder y volvamos a Egipto. ¿Se imaginan que alguien pueda ser tan insensato? Moisés, al que conocían como el siervo escogido de Dios que los había guiado fielmente, y cuando subieron al monte Sinaí, el que les dio los 10 mandamientos, dijo, así es como Dios quiere que vivamos. Y ellos dijeron, busquémonos otro líder y regresemos. Todo eso nos parece una insensatez, pero si no tenemos cuidado, asumiremos una postura en la que hacemos caso a otras personas y no a Dios. Y probablemente la mayoría de las personas ha cometido ese error en sus vidas, o algunos han participado en hacerlo en una realidad en la vida de alguna otra persona. ¿Alguna vez le ha instado a alguien que haga algo que no es de Dios? ¿Le ha instado que no tome algún trabajo porque en realidad ese es el trabajo que usted quiere? O, no importa cuál sea la situación, cada uno de nosotros es un individuo. En todo creyente mora el Dios viviente en la persona del Espíritu Santo. Cualquier cosa que Dios nos llame a hacer, o que nos mande a hacer, o que nos ofrece, Él no hace
falsas promesas, no hace ofertas falsas y vacías. Él cumple toda promesa que hace. Pero si usted saca a Dios de sus circunstancias, saca a Dios fuera de la ecuación de su vida, excluye a Dios de la decisión, tomará decisiones insensatas. Y cuando veo lo que pasó, por ejemplo, vemos que volvieron al desierto, mirando por encima del hombro a la tierra prometida y todo lo que habían soñado, y entraron a ese desierto. Y, mientras tanto, el juicio de Dios, todo varón mayor de 20 años murió en el desierto. No siempre es fácil ser obediente, pero sabe, si alguien le pregunta cuál es el mensaje de Stanley para su vida, ¿qué le diría? Pues más vale que me jubile. Tiene razón. No pienso jubilarme por lo pronto. Y la edad en realidad no importa tanto. Entre más vive, más sabio será si permanece en la palabra. Y pienso que este pasaje bíblico es un buen ejemplo. Pero alguien dice, ¿podrá decirme cuál es la clave para seguir siendo obediente a Dios? Meditar en la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras todos los días, hablar con Dios de los asuntos que le preocupan, por ejemplo, llevarle esos asuntos a Dios sin importar cuáles sean. Porque escuche, cuando usted tiene miedo, aquí es donde debe acudir, para escuchar a Dios decir, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo. Es decir, cuando usted lee la palabra de Dios y pide a Dios que hable a su corazón, preste mucha atención. Cuando enfrenten algo que les causa incertidumbre y temor, si encuentran un pasaje de la Escritura como ese, donde dice que debemos ser fuertes y valientes, Él estará con nosotros pase lo que pase. Eso es lo siguiente, cambia nuestra actitud, cambia nuestra mente. En vez de tener miedo, Él dijo que hiciéramos esto. Pero alguien dice, y sé lo que van a decir, porque lo he oído muchas veces. Sí, pero eso pasó hace miles de años y eso sería lo que le dijo a Josué. Pero, ¿por qué cree que Dios lo conservó por miles de años? Porque quiere que nosotros también lo escuchemos. Y es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y les he dicho todo esto simplemente para que no lleguen al umbral de su futuro, o lo que Dios tiene para ustedes al otro lado de la cerca, para que no lleguen y den media vuelta y se vayan por hacer caso a las voces equivocadas, por temor, por cuestionar a Dios o dudar de Él, o por pensar que no lo merecen. Solo tome la bendición que Dios tiene para usted. Tome ese paso. Y la Biblia dice, sé valiente, esfuérzate. ¿Sabe por qué? Porque escuche, preste mucha atención, porque usted nunca lo hace solo. Cuando fue salvo, el Espíritu Santo vino a su vida y Él mora en usted. Vive en usted para capacitarlo, animarlo y darle poder para lograr cualquier cosa y todas las cosas en su vida que concuerdan con la voluntad de Dios. Eso es lo que usted es. Es usted morada de la persona y el poder de Dios Todopoderoso. Así que no tenemos nada que temer. Confiamos en Dios en todas las cosas. Pedimos toda promesa que Dios nos pone por delante. Y le damos gracias por el magno privilegio de ser uno de sus hijos. Y por ejemplo, si usted no es cristiano y nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y jamás pensó en ninguna de estas cosas, nada de esto va a funcionar. Usted dirá, entonces, ¿estoy justificado en sentir temor? Claro que sí. Y le diré por qué. Un día de estos usted va a morir. Comparecerá ante el Dios que usted excluyó de su vida. Será juzgado según la vida que usted vivió sin Dios. Y pasará la eternidad separado de Dios. ¿Eso es lo que quiere? No lo creo. Quizás piense que nada de eso es cierto, pero permítame decirle, toda la evidencia, no en parte, sino toda la evidencia, indica que esta es la verdad, porque es la palabra de Dios.
Si usted le pide al Señor que perdone sus pecados, no porque usted sea bueno o podrá hacerlo, porque cuando Jesús murió en la cruz derramó su sangre por sus pecados y por los míos y por el resto del mundo, si está dispuesto a pedirle sinceramente que perdone sus pecados por medio de su muerte en el Calvario, y le dice que le está rindiendo su vida ahora mismo, Él le perdonará, lo aceptará como uno de sus hijos. Con seguridad usted no quiere alejarse de la vida eterna. Espero que no. Padre, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por el día que nos salvaste. Gracias por vivir tu vida en y por medio de nosotros. Gracias por ser veraz en todo momento. Gracias por mostrarte fiel en toda situación. Gracias por suplir para cada una de nuestras necesidades. Gracias por ser el Dios impresionante que eres. Que nuestra valentía siempre esté muy en alto, sin temor, esforzándonos y confiando en ti, en cada necesidad que tenemos y para la trayectoria que desearíamos tener. Te amamos y te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.